¿Cómo ingresar texto dentro de un documento de Calc? Para ingresar texto dentro del documento de Calc, lo importante es ubicarme en la celda donde yo quiero ingresar el texto, ¿sí? Supongamos que quiero hacer una tabla de meses, ¿bien? Entonces yo voy a escribir, me ubico en la celda y simplemente empiezo a escribir. Tengan en cuenta que cuando la celda está seleccionada, es decir, que veo el borde más oscuro, si yo presiono cualquier tecla del teclado, ¿sí? Sobreescribo, borro lo que estaba, porque tengo activo el modo de escritura. Entonces, si yo había escrito, por ejemplo, ¿sí? Y me equivoqué y quiero ir a corregir, para corregir tengo dos opciones. O me voy a corregir a la línea de entrada, o hago doble clic y borro con el modo de escritura activo, ¿sí? Tengan esa precaución entonces de no sobreescribir contenido si la celda está seleccionada. Bien, supongamos entonces que ahora cuando yo termino de escribir la palabra que sea, para confirmar puedo utilizar el Enter y me voy hacia abajo, puedo utilizar la tecla tabular y me voy hacia el costado, o puedo utilizar las flechitas de desplazamiento del teclado. También puedo simplemente usar el mouse, el cursor, y con la flecha ubicarme en la celda que yo quiero. Bien. Supongamos que quiero completar, acá voy a poner sucursal 1. Bien. Bien, supongamos que esta es una tabla en la que yo quiero completar todos los meses del año. Calc tiene un modo de autocompletar contenido, reconoce algunas series de datos que son frecuentes, por ejemplo, los meses del año. Entonces, si yo quiero completar con el resto de los meses del año la tabla, puedo utilizar el arrastre. ¿Cómo arrastro una celda que está seleccionada? Fíjense en que cuando la celda está seleccionada, está activa, el borde aparece oscuro y abajo en el margen inferior derecho tienen un cuadradito que, si ustedes posicionan el mouse sobre ese cuadradito, cambia de forma y se transforma en una cruz. Cuando eso ocurre, mantienen el botón del mouse presionado y arrastran. De esa manera, lo que están haciendo es decirle a Calc que quieren generar una nueva serie de datos con los meses del año. Eso lo interpreta Calc, yo llegué hasta diciembre y solté, ¿sí? Eso hace Calc con los meses del año y con los días de la semana. Fíjense, si yo por ejemplo escribo el lunes aquí, le voy a dar Enter, me ubico en la celda, pongo el cursor para que se ponga en forma de cruz y arrastro hacia abajo y me generó una serie con los días de la semana. Bien. Ese modo de autocompletar también lo tiene para los números. ¿Qué entiende Calc? Entiende que si yo en una celda puse un número 1, si me muevo un lugar hacia abajo, a ese número le tengo que sumar 1. Entonces, dependiendo de la cantidad de lugares que me mueva, va a ir sumando, ¿sí? Fíjense, en este caso entendió que sucursal 1, si me movía un lugar hacia abajo, se volvía sucursal 2 y así sucesivamente. Estas son las series de datos numéricas de Calc. Ocurre si escribimos un número solo. Fíjense, escribo 20, arrastro hacia abajo y va a completar de 1 en 1. ¿Qué pasa si yo tengo el número 500, acá tengo el número 1000 y quisiera completar una serie de datos pero que vaya sumando de 500 en 500? Para que eso ocurra, tengo que seleccionar las dos celdas. ¿Cómo selecciono las dos celdas? Arrastro y las pinto. Fíjense en que quedó pintada todo de negro el borde de la celda superior, de la primera que seleccione. El cuadradito aparece en la última que tengo seleccionada. Me ubico ahí y cuando el mouse tiene forma de cruz, arrastro hacia abajo o hacia el costado, en este caso hacia abajo. Y fíjense en cómo generé una serie de datos que va de 500 en 500. Estos son modos automáticos que tiene Calc de completar las tablas, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con esto? Quiero borrar este contenido. ¿Cómo hago? Recuerden que utilizando Calc
pueden ustedes seleccionar, ¿sí? Seleccionar el contenido y presionar la tecla suprimir. Supongamos que quiero seleccionar todos estos datos que están de más, puedo utilizar la tecla control. Recuerden que con la tecla control la mantienen presionada y pueden seleccionar celdas que no están contiguas, ¿sí? Ahí yo hice mi selección y directamente pongo suprimir y borré el contenido de mi tabla. Por último, en relación con las series de datos, tienen ustedes la posibilidad de generar series automáticas. Supongamos que ustedes una tabla que utilizan frecuentemente sea apellido, nombre, DNI, ¿sí? Una serie de datos que ustedes usen frecuentemente y les sería muy útil poder hacerla arrastrando, porque si yo arrastro la palabra apellido, se copia el contenido, ¿bien? Arrastrar es un modo de copiar contenido, cuando no es una serie de datos. Entonces, ¿cómo hago, por ejemplo, para que al arrastrar apellido, en vez de copiarse la misma palabra, me genere una nueva serie de datos? Tienen ustedes en Calc la posibilidad de hacerlo. Voy a borrar esto, me voy al menú herramientas. Dentro de herramientas, al final de todo, tienen opciones. En opciones, donde dice LibreOffice Calc, tienen la posibilidad de elegir listas de ordenamiento, ¿sí? Si hacen clic en listas de ordenamiento, van a ver las que vienen configuradas por defecto. Si ustedes quieren configurar una nueva lista, simplemente tienen que hacer clic en nuevo y aquí escribir la nueva lista. Entonces ponemos apellido, coma, sin espacio, pongo nombre, coma, sin espacio, pongo DNI, coma, sin espacio, pongo mail, y así, coma, y puedo poner teléfono. Bien. Una vez que la escribí, hago clic en añadir y mi nueva serie de datos aparece aquí. Si yo ahora hago clic en aceptar, fíjense en qué pasa. Voy a escribir la palabra apellido. Escribí apellido. Una vez que escribí apellido, voy a seleccionar y puedo arrastrar. ¿Sí? Bueno, de esa manera acaban de generar ustedes una serie de datos.